Buenos días para todos. El día de hoy presentaré mi proyecto de investigación para optar por el título de Magíster en Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies, llamado Bloqueo del plano del músculo erector espinal guiado por ultrasonido en cadáveres porcinos, anatomía relevante y distribución del contraste. Mi nombre es Luisa Peláez y mi tutora es la doctora Juliet Castrillón. Yo soy Luisa Peláez Pérez, médica veterinaria zootecnista de la Universidad CES, egresada en el año 2018. Soy estudiante de la Maestría de Medicina Veterinaria de Pequeñas Especies Animales de la Universidad CES y mi énfasis de estudio es la anestesiología. Actualmente me desempeño como anestesióloga disponible en el Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES CBZ. Planteamiento. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor describe el dolor como una experiencia aversiva sensorial y emocional, típicamente causado por una lesión tisular, real o potencial, descrito en términos de dicho año. En los últimos años, el reconocimiento, la cuantificación y el manejo del dolor en medicina veterinaria ha evolucionado en una medida bastante grande, permitiendo la planeación de estrategias analgésicas mucho más seguras y específicas para cada paciente. Pero cuando el dolor posquirúrgico no se controla de manera efectiva, se asocia con una variedad de consecuencias posoperatorias no deseadas, que generan efectos contraproducentes en los pacientes que lo padecen. La analgesia multimodal consiste en el uso conjunto de diversos fármacos, así como de diferentes técnicas analgésicas, logrando mejores resultados de manera conjunta. Una de esas técnicas es la anestesia locorregional. En los últimos años, los bloqueos interfaciales han tomado cada día mayor importancia clínica. El bloqueo del plano del músculo erector espinal es una novedosa técnica que consiste en administrar un anestésico local en el plano entre el músculo erector de la columna y la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Se ha demostrado que proporciona analgesia para una gran variedad de procedimientos y se ha concretado que es una técnica segura y que aporta un beneficio clínico importante. El uso de este bloqueo en medicina veterinaria se ha utilizado comúnmente en pacientes que son sometidos a cirugía de columna y también se han realizado bastantes estudios tanto en cadáveres como en pacientes vivos para dilucidar un poco la distribución del anestésico local y entender la relación entre el volumen administrado y la dispersión del contraste, pero no existe algún reporte que evalúe la dispersión del contraste con relación al abordaje del bloqueo. Justificación. Se ha descubierto en humanos que la ejecución de este bloqueo a un nivel vertebral inferior genera analgesia abdominal, pudiendo ser utilizado en muchísimos más procedimientos quirúrgicos. Pero como mencioné anteriormente, en la actualidad, en el ámbito de la medicina veterinaria, no hay reportes que evalúe la dispersión del contraste con relación al abordaje de este bloqueo. Por lo tanto, el presente trabajo permitiría brindar valiosa información sobre el uso de este bloqueo en diferentes situaciones clínicas, pudiendo disminuir el consumo de otros medicamentos como los opioides, evitar posibles consecuencias posoperatorias y ofrecer una distinta herramienta para el control analgésico de los pacientes. Objetivo general. Comparar la distribución del contraste en los nervios toracoabdominales en cadáveres porcinos posterior a la ejecución del bloqueo del plano erector espinal en dos diferentes abordajes, T5 y T9. Objetivos específicos. Describir las características técnicas de la ejecución del bloqueo del plano del erector espinal en cadáveres porcinos y determinar el patrón de distribución del contraste posterior a la ejecución del bloqueo del plano erector espinal en cadáveres porcinos a nivel de T5 y T9. Metodología. El enfoque de investigación del proyecto es cuantitativo, es un estudio descriptivo, transversal prospectivo y la fuente de información es primaria. La muestra requerida para este estudio serán 3 cadáveres porcinos, indistintamente del sexo, que hayan fallecido por causas ajenas a este estudio, que tengan un peso entre 10 y 20 kilogramos, sin evidencia de lesiones en la zona toracolumbar y que hayan sido refrigerados a mínimo 4 grados centígrados antes de cumplir 6 horas post-mortem. Se tendrán como variables para el siguiente trabajo las estructuras anatómicas teñidas y los diferentes abordajes donde se realizará el bloqueo, T5 y T9 respectivamente. Descripción de procedimientos. Procedencia, recolección y refrigeración de cadáveres porcinos.
Los cadáveres involucrados en este estudio serán procedentes de la granja Sinmex, una asociación de la Universidad CES con la empresa Somex. Serán la mortalidad natural de esta granja. Posteriormente a su muerte, serán llevados a las cavas de refrigeración de la Universidad CES, del Centro de Veterinaria y Zootecnia, y antes de cualquier procedimiento que se vaya a realizar en los cadáveres, estos serán descongelados a temperatura ambiente durante 6 horas. Realización ecoguiada del bloqueo. La exploración ecográfica y las inyecciones para realizar el bloqueo serán realizados por un médico veterinario anestesiólogo con experiencia en anestesia regional guiada por ecografía, en compañía de un médico veterinario especialista en imagenología veterinaria. Se utilizará una máquina de ultrasonido MyLab 6 de Esaote con un transductor lineal de 3 a 11 MHz. El lado derecho se asignó de forma aleatoria para recibir una inyección del plano del músculo erector espinal guiado por ecografía a nivel de T5, al igual que el lado izquierdo a nivel de T9. Una aguja sonovisible de 100 milímetros de calibre 20 se introducirá y avanzará en plano a través de los músculos epiaxales hasta que su punta entre en contacto con el borde lateral de la apófisis transversa. Después de la aspiración negativa, se inyectará un volumen total de 0,6 ml por kilogramo de azul de metileno al 0,25%, mientras se observa la propagación de la solución en el plano interfacial del erector espinal por medio del ultrasonido. Disección anatómica. Después de las inyecciones, los cadáveres se posicionarán en decúbito external y posteriormente, con ayuda de un kit de disección y un cuchillo profesional, se realizarán cortes transversales de 2 centímetros desde la segunda vértebra torácica hasta la 12ª vértebra torácica, seguidos de una disección delicada para investigar el patrón de propagación del contraste y una ruta potencial entre los compartimentos epiaxial e hipoaxial. El instrumento de recolección de información será la siguiente tabla, donde se anotará la distribución del contraste de cada abordaje. Control de errores y sesgos. Los posibles sesgos presentados en este estudio son la posición exacta de la punta de la aguja al momento de realizar el bloqueo, el reconocimiento de la zona anatomía porcina y la correcta distribución de la solución en el plano interfacial, además de la incorrecta disección del cadáver porcino. Por lo tanto, sus respectivos controles son la guía por ultrasonido de la realización del bloqueo manipulada por un profesional y la disección supervisada por un anatomista. Consideraciones éticas. La información obtenida en este trabajo solamente será conocida y custodiada por el personal relacionado directamente con el mismo. Los resultados serán únicamente de uso académico y divulgados en ámbitos científicos. La disposición de residuos biológicos y contaminados generados en el desarrollo del estudio se realizará de acuerdo con el protocolo del CBZ. Los cadáveres porcinos resultantes del estudio no serán destinados para consumo humano, abastecimiento o comercialización. Estos serán dispuestos como material orgánico para compostaje del CBZ. El medio de contraste utilizado en las inyecciones no genera daños en caso de consumo de los cadáveres involucrados en este estudio por parte de animales carroñeros. Todos los medicamentos e insumos médicos utilizados en los cerdos involucrados en el estudio son aprobados por el INVIMA y por el ICA. El proyecto será presentado ante el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de la Universidad CES para su aprobación, ya que se considera que es una investigación sin riesgo. Se utilizarán solamente 3 cadáveres porcinos para cumplir con el propósito de reducción del tamaño de la muestra al mínimo necesario para obtener resultados precisos. Se requiere el uso de cerdos para el presente estudio, ya que estos se encuentran en una escala zoológica más baja a comparación de los modelos caninos. Además, estos han sido utilizados en estudios previos similares. Todos los procedimientos que involucren la manipulación y manejo de los cadáveres porcinos implicados en este estudio serán realizados por personas capacitadas para esto. No se declara ningún conflicto de interés. Cronograma y presupuesto. El proyecto tendrá una duración total de 12 meses y en la siguiente tabla se detallan cada uno de los costos requeridos en el proyecto.